Las exploraciones más características del siglo de las luces fueron las llamadas por antonomasia expediciones científicas. Si la época de la Ilustración avivó el interés europeo por los viajes por otros continentes, en este retorno de los exploradores confluyeron, por un lado, la creciente preocupación de la época por el conocimiento de la historia natural, especialmente la flora, por la ampliación y fijación de los datos geográficos, por la observación de los fenómenos astronómicos y por el estudio de las costumbres y las instituciones de las sociedades primitivas. Y por otro lado, el renovado afán de los estados por la mejor explotación de los territorios colonizados y por la incorporación de los territorios susceptibles de una colonización aún no ensayada. De este modo, las grandes expediciones científicas representan el punto de convergencia de los estudiosos y de los políticos en la empresa ilustrada de ensanchar el mundo conocido. En efecto, los viajes de investigación a las regiones de ultramar ampliaron sistemáticamente los conocimientos sobre los mundos extraeuropeos. Herederos de la revolución científica, los exploradores se dotaron de auténticos laboratorios provistos de los instrumentos de observación más modernos, del mismo modo que a la finalización de la empresa dieron a conocer una enorme cantidad de materiales en forma de objetos, de dibujos o de diarios de viaje. En este contexto, la nueva apertura del mundo occidental adquirió una dimensión universal. La alta valoración científica de la ciencia experimental fue fundamentando una solidaridad internacional que en el último cuarto del siglo trascendió incluso a los enfrentamientos bélicos. Las expediciones de este tipo, que combinaban los objetivos estrictamente científicos con los fines políticos de recoger información sobre los territorios colonizados o con posibilidades de colonización, unieron, como se ha dicho con toda razón, los intereses de la ciencia y el imperio. Entre estas expediciones destacamos la expedición de la Condamine, en la que participó el matemático y astrónomo español Jorge Juan, y que sirvió para confirmar que la forma de la Tierra era achatada por los polos. O también las expediciones botánicas españolas, entre las que podríamos destacar la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, auspiciada por el médico y naturalista José Celestino Mutis. Merecen lugar destacado las exploraciones llevadas a cabo por el naturalista y geógrafo alemán Alexander von Humboldt, quien revolucionó el panorama geológico de la época y es uno de los creadores de la climatología y de la oceanografía. Entre las expediciones rusas, una de las más importantes fuera destinada a la búsqueda de un estrecho que comunicase el Atlántico Norte con el Pacífico y China. Enviado por el zar Pedro el Grande en 1725, el oficial danés Vitus Bering atravesó el estrecho que lleva hoy su nombre. El Pacífico fue el ámbito que más atrajo la atención de los científicos y los gobernantes. Así, el navegante francés Louis-Antoine de Bougainville, conde de Bougainville, puso rumbo al mítico continente austral, iniciando un viaje de circunnavegación en cuyo curso descubrió diferentes archipiélagos de Polinesia. Por otro lado, el éxito de Bougainville movilizó a las autoridades inglesas, de manera que la Royal Society de Londres proporcionó al capitán James Cook todo un equipo científico. Para ello se habilitaron a bordo del navío Endeavour unos espacios que constituirían el antecedente de los laboratorios oceanográficos. La expedición Malaspina puede considerarse resumen y compendio de todo el ciclo de exploraciones españolas en el último tercio del siglo XVIII. En ella se realizaron interesantísimas observaciones y descripciones, tanto astronómicas como de la geografía y la población. Lamentablemente, acusado Malaspina de conspiración contra Godoy, sus escritos y materiales fueron incautados y los resultados quedaron sin publicar y relegados al olvido hasta fechas recientes. El espíritu de las luces quedaría simbolizado por la llamada Expedición Filantrópica de la Vacuna, cuyo objetivo era la difusión por los dominios ultramarinos españoles de la práctica de la inoculación de la viruela descubierta por Eduard Jenner. La expedición fue dirigida por el alicantino Francisco Javier Balmis, médico militar y médico de cámara honorario de Carlos IV. No queremos terminar sin mencionar a María Sibilla Merian, naturalista, exploradora, entomóloga, pintora y grabadora alemana. De ella es la primera obra de historia natural sobre Surinam.